Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión del Pleno del día de hoy con el primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior celebrada el día 31 del 7 del 2025. En este caso habéis visto que no está la aprobación, es que todavía no lo hemos podido terminar. Lo aprobaremos en la próxima, cuando no habrá problema. Segundo punto. Acuerdo de adhesión, si procede, a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, expediente 4447/2025. Este punto ya pasó por comisión hicimos la comisión correspondiente, pero el dictamen, y entramos en... Buenas tardes. El dictamen de la comisión, celebrada el 19 de septiembre de 2025, es el siguiente. Primero, la Federación Española de Municipios y Provincias, por acuerdo de su Junta de Gobierno de 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una central de contratación al amparo de lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, conforme a la redacción dada a la misma por el artículo 135 de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. La central de contratación de la FEM se rige por lo dispuesto en los artículos 227 y siguientes de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. Segundo, el Ayuntamiento de Ocaña está interesado en la utilización de la central de contratación creada por la Federación, por la FEM, con el objetivo de poder llevar a cabo la contratación del suministro de luz dentro del acuerdo marco negociado por la misma. Adicionalmente, esta adhesión permitirá formalizar otros contratos en el futuro a través de la mencionada central de contratación. Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría, se propone a la Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Contratación, en este caso se propone al Pleno, la adopción del siguiente dictamen. Primero, adherirse al sistema para la racionalización de la contratación del acuerdo marco relativo a la central de contratación de la FEM, asumiendo este Ayuntamiento las obligaciones y compromisos que para dicho sistema se indican. Segundo, facultar al señor alcalde para que el nombre y representación de esta corporación proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo y, por ello, la adhesión al sistema para la racionalización de la contratación, acuerdo marco relativo a la central de contratación de la FEM. Tercero, remitir un certificado de este acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias para su conocimiento y efectos oportunos. De acuerdo. Sí, gracias. Pues visto en la comisión informativa y explicado este punto por la señora interventora, el Ayuntamiento de Ocaña está interesado en utilizar la central de contratación de la FEM para ir llevando poco a poco a cabo las contrataciones, en este caso primero del suministro de la luz y más adelante pues otros contratos que hay que ir haciendo. Entonces, pues es adherirnos a esta plataforma que nos ofrece la Federación Española de Municipios y Provincias. Muy bien. Samuel. Sí que antes de tomar una decisión sobre nuestro voto, sí que nos gustaría tener alguna aclaración sobre este punto. En relación a la adhesión, en el dictamen que ha leído el secretario, se indica que el ayuntamiento adherirse al sistema para la racionalización de la contratación, acuerdo marco relativo a la central de contratación de la FEM, asumiendo este ayuntamiento las obligaciones y compromisos que para dicho sistema se indican. ¿A qué obligaciones y compromisos hace referencia? Bueno, entre ellos es, por ejemplo, llevar al Pleno, que es el órgano de contratación, este acuerdo de podernos adherir. Luego simplemente es pues las propias obligaciones que conllevan el contrato que se formalice, pues realizar los pagos en los plazos que exige la ley, en 30 días una vez que se presentan las facturas, digamos que son las obligaciones derivadas de los acuerdos o de los contratos, mejor dicho. Esto es meramente
una aprobación de adherirnos a ese paraguas y luego cumplir con todos los acuerdos o los contratos que se vayan formalizando. Vale. Y, por ejemplo, habéis puesto el caso de que lo primero que se quiere adherir es al contrato de la luz. ¿Qué ventajas tiene con respecto a la situación actual que tenga el ayuntamiento a nivel de pagos? ¿Cuánto va a pagar de menos? No sé. No, bueno, digamos que es una manera de establecerlo más acorde a lo que a mí me parece mejor. Actualmente se tiene un contrato que tiene con carácter anual. De esta manera lo que se permite es, o nos permite de alguna manera establecer, digamos que la FEM lo que tiene para el contrato de luz son diariamente, se publican los precios de la luz. De manera que nosotros con esos precios podemos fiscalizar de mejor manera que nos están facturando lo que se ha publicado. Es básicamente eso, intentar tener una fuente fiable o una fuente contrastable por mí de esos precios. Y eso lo tendríamos que sacar nosotros a licitación si no nos adhiriéramos a la FEM, pero como ellos ya lo tienen hecho, pues es duplicar un trabajo que ya está hecho. Y que además ellos vienen con, al final es un acuerdo marco al cual nos adherimos todos, por tanto tienen mayor capacidad de negociación que lo que podamos tener en el Ayuntamiento de Ocaña. Pero y acabas de decir que si no habría que hacer licitación, hasta la fecha de hoy se han licitado estos contratos. Entiendo que sí, se ha ido formalizando. No, a ver, eso entiendo que me tendrá que responder Eduardo, Juanjo, si se ha licitado, ¿no? Porque tú entiendo que no estabas, entonces no lo sabrás. A ver, que estas cosas se ven en la comisión y es donde se tiene que explicar. Pues todos los contratos se formalizan. Lo que pasa es que con este paraguas de la FEM, pues seguramente se mejoren por el tema de precios y estas cosas. El tema de la luz, pues es un tema que los precios de la luz pues van cambiando constantemente. Tenemos ahora mismo todos unos contratos con una empresa, una comercializadora, y lo que se quiere hacer ahora es que en vez de sea por un año, que sea a más largo plazo con un precio establecido, pero ya está. Vale, pero no, de todas maneras no me has respondido a lo que te estaba preguntando. O sea, te estoy preguntando si en años anteriores se ha licitado ese contrato. Entiendo que no, porque no me está respondiendo. No lo sé, porque eso antes viene de cuando lo hicimos. Nos encontramos aquí que no teníamos ningún contrato. Pues lo que hizo por parte del concejal anterior, pues ir formalizando esos contratos y tener la comercializadora. No sé si se licitaron o no, pero vamos, que Se han ido haciendo. lo importante es tener los contratos, porque estábamos en una situación que era, vamos, era increíble, pero bueno, no sé si se licitaron, ¿no? Deberíais de saberlo, pero bueno, vale. Miguel Ángel. A ver, a nosotros nos gustaría decir que efectivamente hace 6 años las situaciones eran penosas y hace 8 y 10, pero lleváis 6 años ya en el gobierno. 6 años, creo que 6, ¿no? 6 largos, ¿no? Bien, vaya por delante que en la anterior legislatura pues arreglasteis todo eso, afortunadamente, y bueno, y todos nos congratulamos, ¿no? Contratos de luz, porque estaba la situación penosa hace 6 años. Bien. Pero nos da la impresión de que estáis un poco perdidos, porque la pregunta es la siguiente. Cuando una empresa o un particular quiere cambiar de compañía eléctrica o de compañía telefónica o de compañía energética, lo hace con unos cálculos previos, sabiendo que el cambio es a mejor, pero con cifras concretas. Entonces la pregunta es, al menos habéis hecho algunos cálculos aproximados de tal manera que al año, con esta adhesión a la central de contratación del FEMP, este ayuntamiento se va a ahorrar alrededor de un 5%, un 6%, un 10%. Esa es la pregunta. Entonces, si no contestáis a esta pregunta es porque no lo habéis hecho. Y es cierto que la luz varía y todas esas cosas lo sabemos todos. Pero repito, cuando hay que cambiar de plataforma, se hace con unos conocimientos previos, sabiendo
lo que gastamos ahora y lo que presumiblemente vamos a gastar haciendo el cambio, ¿de acuerdo? Nada más, gracias. A ver, Miguel Ángel, claro que se ha hecho esos estudios y los tenemos. Y nos dicen lo que nos vamos a ahorrar y te puedo decir por parte del Servicio de Intervención lo que estamos ahorrando todos los años. Pero que yo no me acuerdo porque aquí venimos a aprobar este acuerdo, pero sí, se hacen esos estudios y nos dicen la gente que lo lleva, pues un asesor, que nos vamos a ahorrar tanto dinero con esta oferta de esta empresa y año a año. Y si no, puedes pedir los datos en intervención y verás cómo año a año la factura de la luz y los precios ha ido bajando. O sea que sí se hacen esos estudios, sí, claro que se hace. Vale, de acuerdo, gracias. Simplemente es porque es cierto que en las comisiones estas cosas debían ser más técnicas y en el Pleno más de aprobar. Pero es bueno traerlo también al Pleno porque las comisiones no son públicas, los plenos sí, y los ciudadanos que ven los plenos pues escuchan estas cosas, estos ahorros, etcétera, y por eso es interesante decirlo aquí nada más. Gracias, Jorge. Muy bien. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Abstenciones. Queda aprobado. Siguiente punto. Aprobación inicial, si procede, del expediente de modificación de créditos número 7/2025 de suplemento de crédito. Expediente 4614/2025. Igualmente fue tratado en comisión informativa, dictamen. Como consecuencia de mayores gastos que se prevén realizar para este ejercicio económico sin que puedan demorarse al próximo por necesidades de gastos en diferentes áreas de gasto, para los que no existe crédito consignado en el vigente presupuesto de la Corporación o el que existe es insuficiente y no ampliable, y considerando que se dispone de algunos de los medios de financiación previstos en la legislación de haciendas locales, de acuerdo con el desglose que se indica en la presente propuesta de dictamen, visto el informe de intervención de fecha 10 de septiembre de 2025, la propuesta de concejalía, la memoria explicativa, esta comisión informativa de Hacienda acuerda informar favorablemente el expediente y proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 7/2025 mediante suplemento de créditos mediante el siguiente detalle. Se da de alta en la partida 136.639 servicio de extinción de incendios, otras inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios, un crédito de 21.193,85 euros. Dichos gastos se financian de conformidad con el artículo 177.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, así como el artículo 36.2 del Real Decreto 590, con cargo a nuevos o mayores ingresos, de acuerdo con el siguiente detalle. Es un alta en la aplicación 77. Transferencias de capital de empresas privadas por el mismo importe de 21.193,85 euros. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la provincia y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia, por plazo de 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Considerar en el supuesto, aquí viene que es plazo de 30 días, son 15 días hábiles. Es un error. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Cuarto, facultar al alcalde presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto.
gracias. Pues este punto del orden del día lo voy a explicar Miguel Ángel, pues se explicó en la comisión, lo vuelvo a explicar porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Fue un robo que hubo en el Parque de Bomberos Municipal y a través de la aseguradora Mapfre pues nos ha ingresado esta partida, este dinero de indemnización, y lo que hacemos, porque tiene que venir al Pleno, es este suplemento de crédito para poder comprar esas inversiones para el parque de bomberos. Entonces es un dinero que nos ha ingresado Mapfre para poder utilizarlo para comprar esas inversiones al parque de bomberos, y se necesita pues la aprobación en el Pleno y la publicación en el boletín oficial de la provincia. Samuel. Buenas tardes. Perdonad mi voz hoy. Bien, en la comisión estuvimos tratando este asunto. Efectivamente, la señora interventora nos dio todo detalle y, bueno, parece más que otra cosa un tecnicismo, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Porque el dinero que ingresa a la compañía de seguros para poder realmente hacerse el uso para el que está concebido esta indemnización, pues tiene que pasar por Pleno con este expediente. Yo, por nuestra parte, no le vemos mayor inconveniente a votar a favor, pero sí que es cierto que echamos en falta, por ejemplo, las aprobaciones de modificación de créditos posteriores, pues que también hubiera una partida adicional para apoyar a nuestro parque de bomberos, independientemente de que tengamos otro cercano, pero el de proximidad y de una población tan grande, pues es el que tenemos aquí. Y nada más, solo quería decir eso. Se te ha oído mal, si puedes repetir algo, es que no se ha oído de verdad nada. La parte final es que no te hemos oído. La parte final, no sé dónde os habéis quedado, pero bueno, simplemente que aparte del dinero que viene destinado por Mapfre, que obviamente se empleará en reponer lo robado, pues que sí que entendemos que de alguna manera se echa en falta en esta modificación de créditos, que vamos a ver posteriormente, que también hubiera algo que apoyara o redundara en un mayor crédito para apoyar e invertir en nuestro parque de bomberos, que aunque tengamos uno cercano, que no deja de ser el de Ocaña, el que tenemos de proximidad, y el que para un evento o algo que sea muy rápido es lo que nos va a atender, y que quería dejar constancia de ello simplemente. Vale. Miguel Ángel. Sí, decir en este punto, con respecto a lo que ha explicado Juanjo, pues nada que objetar y nada que añadir. Sí decir, obviamente, que lamentamos estos robos, lo cual dice muy poco de la seguridad de Ocaña. Entonces, no es el único sitio donde roban en Ocaña, podría decir más empresas que roban, y lamentablemente decir espero que no roben en el propio cuartel de la policía, porque todo llega. Muy bien. ¿Quieres responder? En primer lugar, responder a José Luis. Pues aparte de este suplemento de crédito, esta modificación, estamos invirtiendo en el parque de bomberos y en los profesionales del parque. Por ejemplo, te puedo decir que se les ha comprado vestuario este año para ellos, y también a través otras inversiones que surgen. Con esto tenemos que comprar lo que llaman las espalderas, porque son necesarias, hacen revisiones de todos los equipos, el espumógeno también, y lo que se robaron, que era el tema del grupo, pues también con este dinero pues tenemos que comprarlo. Aparte de que este dinero no es lo suficiente para lo que cuesta realmente estos aparatos nuevos, pero bueno, ayuda y lo vamos a comprar. Cuando se hagan los presupuestos de 2026, pues hay que ver el tema del parque de bomberos, por si hay que meter crédito para realizar inversiones de lo que nos digan que haya que comprar. Y con respecto a Miguel Ángel, pues bueno, si tú tienes las estadísticas de los robos
que hay en Ocaña, pues ahí puede estar la policía local que te puede dar las estadísticas, o la Guardia Civil. Pues ese día robaron, se los tiene identificados gracias a las cámaras de seguridad, y hay una investigación por parte de la Guardia Civil, porque eran sujetos que vinieron de otras localidades cercanas a Madrid, pues a robar aquí, y gracias a esas cámaras de seguridad pues se les tiene identificados, fichados, pero está la Guardia Civil que haga su trabajo y ya se verá qué es lo que pasa. ¿Algo más? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Queda aprobado. Siguiente punto. Aprobación inicial, si procede, del expediente de modificación de crédito número 10/2025 de suplemento de créditos, expediente 4854/2025. Igualmente fue tratado en comisión. Luis Alberto. Sí, gracias. El dictamen es el siguiente. Como consecuencia de mayores gastos que se prevén realizar para este ejercicio económico, sin que puedan demorarse al próximo por necesidades de gastos en diferentes áreas de gasto para las que no existe crédito consignado en el vigente presupuesto de la Corporación, o el que existe es insuficiente y no ampliable, y considerando que se dispone de algunos medios de financiación previstos en la legislación de haciendas locales, de acuerdo con el desglose que se indica en la presente propuesta de dictamen, visto el informe de intervención de fecha 15 de septiembre de 2025, la propuesta de la Concejalía, la memoria explicativa, esta Comisión Informativa de Hacienda acuerda informar favorablemente el expediente y propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 10/2025 mediante suplemento de crédito mediante el siguiente detalle. Vienen a continuación la relación de todas las aplicaciones que se suplementan por importe de 373.675,08 euros. Dichos gastos se financian de conformidad con el artículo 177.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, así como el artículo 36.2 del Real Decreto 590, con cargo a los nuevos o mayores ingresos, de acuerdo con el siguiente detalle. Se incrementa la aplicación económica 420.00 del Estado de Ingresos, participación en los tributos del Estado, por el mismo importe de 373.675,08 euros. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en un periódico de los de mayor difusión en la provincia, por plazo, igual aparece 30 días, son 15. Son 15. Perdón. Por plazo de 15 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Cuarto, facultar al alcalde presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Muy bien, gracias. Gracias. Pues una vez que el Ministerio de Hacienda nos ha ingresado la liquidación de la participación de tributos del Estado del año 2023, pues con el servicio de intervención vimos cómo repartir este suplemento de crédito en partidas que podría haber una previsión de aquí a final de año de que se pueda agotar esa partida y tirar de las bolsas de vinculación. Como no pretendemos que cojan estas partidas de las bolsas de vinculación, pues lo que hacemos es repartir según una previsión que a lo mejor no agotaremos todo el crédito, pero para no
no coger de esas bolsas de vinculación, pues se ha repartido en las partidas que la documentación está expresado. Como es un suplemento de crédito, pues tenemos que traerlo al Pleno para su aprobación y exposición pública por si hay alegaciones. Bien, como vimos en comisión, efectivamente es una aplicación presupuestaria de créditos en diversas partidas. Por un lado, pues hombre, está bien y es para congratularse saber que Ocaña va creciendo de población y por lo menos lo único bueno que parece tener esto es que nos van dando cada vez un poquito más en la participación de ingresos del Estado. Más esta tónica parece bastante evidente que va a seguir subiendo, dado que los datos del INE están muy desfasados con nuestro propio censo, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, que esta cantidad que viene asignada a nuestro presupuesto, pues nosotros coincidamos en qué partidas va a ser aplicada, pues perdonadme, pero no conocemos la dinámica de vuestro presupuesto diariamente ni en qué se gastan estas partidas como para poder entender por qué se necesitan unos créditos en esto. Si es que ha habido desfases presupuestarios, si es que el presupuesto estaba bien hecho o no estaba bien hecho, si es que han sido cuestiones que no se podían pues cambiar a lo largo del año. Y lógicamente pues no podemos sino que decir que bueno que no vamos a votar ni a favor ni en contra, pero por una razón lógica. Y nada más. Bien. Miguel Ángel. Sí, nos gustaría saber en este punto, la única pregunta que queremos hacer es ¿en qué se os han ido en festejos 30.000 euros o por qué? Nos parece una cantidad importante, que no o lo estamos entendiendo mal, ¿no? Entonces, por favor, ¿lo explicáis, por favor? No es que se haya ido, sino que ahora mismo la partida de festejo actualmente tiene crédito. Lo que pasa es que esto es una previsión por si acaso los gastos que pueda haber ahora, el tema de la celebración de la Navidad, pues se pone un poco más, que a lo mejor seguramente no haya que utilizarlo, pero son previsiones, como he dicho anteriormente, para no tener que tirar de las bolsas de vinculación, porque, hombre, no pasa nada porque se tira la bolsa de vinculación, porque la bolsa de vinculación es automáticamente el programa quita de un lado para ponerlo dentro del mismo grupo de función, para evitar eso, ya que tenemos este crédito que nos ha ingresado el Ministerio, pues se reparte así, pero que no quiere decir que está agotado. Ya, entendido, ok, gracias, ok. Nada. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Siguiente punto. Aprobación inicial, si procede, del expediente de modificación de créditos número 11/2025 de transferencia de créditos, expediente 4881/2025. Igualmente, Luis Alberto, hoy te toca. Sí. Asunto visto en la Comisión de Hacienda y Contratación celebrada el día 19 de septiembre de 2025, cuyo dictamen es el siguiente. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el vigente presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable y dado que cabe efectuar transferencias de crédito de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidas pertenecientes a partidas de gasto de distinto grupo de función que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, visto el informe de intervención de fecha 16 de septiembre de 2025, la propuesta de alcaldía, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, esta Comisión Informativa de Hacienda acuerda informar favorablemente el expediente y propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 11/2025 mediante transferencias entre distinto grupo de función, de acuerdo con el siguiente detalle.
se incrementan la partida 321-13002, servicios sociales, otras remuneraciones, por un crédito de 161.000 euros, así como la aplicación 231-131, servicios sociales, laboral temporal, por 958,17 euros, que se disminuyen de la aplicación 920/500, fondo de contingencia, por importe de 161.958,17 euros. Segundo, justificación. La ejecución de los gastos arriba detallados y previstos en el presupuesto del año corriente requieren de mayor dotación presupuestaria derivado de la dificultad en la previsión del gasto de personal derivado de las estabilizaciones que se han llevado a cabo a lo largo del ejercicio 2025. Tercero, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de dictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Cuarto, facultar al señor alcalde para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Gracias. Pues este tema es, desde los servicios de intervención, pues a raíz de una mayor dotación presupuestaria del tema derivado de las estabilizaciones del personal del ayuntamiento que ha habido durante este año y el plan de empleo nos aprobó la Junta de Comunidades para hacer esta modificación, es una transferencia de crédito y disponer de este crédito de los servicios de intervención han querido pues cogerlo del fondo de contingencia que tenemos en el presupuesto y según los informes que hay se puede coger de ese crédito y tiene que venir, es obligatorio venir al Pleno para su aprobación. Bien, este expediente también tratado en comisión por los pelos, ¿verdad? Bueno, a diferencia del anterior, aquí sí que nosotros vemos algunas cuestiones significativas. Por un lado, por lo que nos explicáis y vimos en comisión, corregidme si me equivoco, esto se debe a unos sobrecostes en remuneraciones, fundamentalmente, del personal, una vez que se les estabiliza, cosa que es obligada a realizar antes de fin de este año, ¿verdad? Bueno, lo que a mí me sorprende, de alguna manera, es que si eso es así, esta cantidad no hubiera podido estar presupuestada de antemano. Es decir, si sabemos que hay que estabilizar una serie de puestos de trabajo a lo largo de este año, no entiendo por qué en nuestro presupuesto no se contempla esta cantidad desde el principio y la tenemos que aprobar ahora desviándola de más ni menos que del fondo de contingencia. Bien, habréis estudiado la situación y habréis visto conveniente que no pasa nada por usar este dinero del fondo de contingencia, ni más ni menos, que nos obliga el fondo de entidades locales. Bueno, teníamos una partida que acabamos de aprobar, otra serie de créditos en la que también podíamos haber destinado este dinero ahí, pero bueno, en fin. Pero bueno, no deja de sorprenderme esta circunstancia y bueno, no vamos a votar en contra, pero tampoco votaremos a favor, lógicamente, porque no lo entendemos. Muy bien. Miguel Ángel. Bueno, insistir en lo que acaba de decir don José Luis Fernández, que efectivamente lo lógico es que se hubieran, puesto que se sabía, que se hubiera metido en el presupuesto esta cantidad. Pero bien, se salva de esta manera y ya está. No tenemos nada más que decir que se debió meter en su momento en presupuestos. Muy bien. Nada. Yo creo que esto es por el aumento que ha habido de los servicios sociales, que se ha aumentado 2 personas, que nos han dado una subvención y entiendo que es por eso, ¿no?, que no estaba metido en la estabilización. Por varias circunstancias. Sí, por varias circunstancias, pero entre otras cosas, las personas. Ahora lo explicamos por qué. Sí.
el traslado de la retribución que se percibe antes de la estabilización contablemente o presupuestariamente es diferente. De manera que no es antes cobras uno, ahora cobras uno y se puede prever de esa manera. No es tan sencillo. De ahí que se estimaron los cálculos de la mejor manera posible y se quedó corto en determinadas partidas. Porque de verdad no es tan fácil llevar un cálculo al otro. Se saca del fondo de contingencia porque es un fondo que está ahí para cuestiones que no son discrecionales, tal y como lo determina, básicamente que no son discrecionales y que se necesitan hacer. Ese fondo está para eso. No se prevé como que tenga que venir una dana, un tsunami para poder hacer frente a ellos. Ese colchón que todo el mundo tenemos en casa y que se utiliza cuando realmente se necesita, que es en este caso pagar sueldos de personal. Pues sin más, entonces pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Pasamos al siguiente punto. Aprobación provisional, si procede, de la Ordenanza Fiscal número 7, reguladora de la tasa de suministro, saneamiento y depuración de aguas. Expediente 4831/2025. Igualmente fue tratado en comisión. El dictamen. Dice así el dictamen. Visto el reglamento de agua publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo el 16 de junio de 2021, realizada la tramitación establecida y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y atendiendo a la propuesta de Alcaldía y al estudio técnico-económico para la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por suministro, depuración y saneamiento de aguas, esta Comisión Informativa de Hacienda acuerda informar favorablemente el expediente y propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de la tasa por suministro, depuración y saneamiento de aguas con la inclusión del concepto que a continuación se recoge. Artículo 5. Cuota tributaria. 2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro será en función de las siguientes tarifas. Fuga, retribución variable de 0,292800 euros metro cúbico. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en un periódico de los de mayor difusión de la provincia por plazo de 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Cuarto, facultar al señor alcalde para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Muy bien. Juanjo. Gracias. Pues este punto del orden del día es en el reglamento de aguas que se aprobó en el año 2021. Pues dice el artículo 62.4 que en caso de durante la lectura de contadores, si la entidad suministradora detecta un consumo anómalo, deberá notificarlo al abonado y se entenderá por consumo anómalo que cumpla todas y cada una de las siguientes condiciones. Lo que se viene a traer es que esta tasa, que nunca la ha cobrado Gestagua, pues hay que tenerla en la ordenanza fiscal porque si ocurre algún día de una fuga o algo, pues tiene que haber las ordenanzas fiscales, tienes que tener todas las tasas para poder aplicarla, y se ha extraído esta cantidad de las tablas históricas de Gestagua. Por lo tanto, tenemos que incluir en la ordenanza fiscal reguladora este artículo, poniendo esta tasa, que es la tasa de fuga, que de momento Gestagua no la aplica. Sí, hablo yo nuevamente, que fue el que estuve en comisión. A mí de esto me surge una duda que no pude preguntar en comisión,
no se ha cobrado esta tasa nunca. Pero ¿qué ha ocurrido en el momento en el que ha habido fugas y este agua fluía? ¿A quién se le cobraba? ¿Y de qué manera se cobraba? A Gestagua. La empresa Gestagua le cobraba al ciudadano como un consumo normal. No. De agua, Gestagua, nosotros pagamos, todos los ciudadanos, los contadores, se paga la factura a Gestagua y Gestagua paga el agua a la mancomunidad de agua del río Amador. Entonces hay una fuga de agua, pues ese agua lo paga a la mancomunidad del río Algodón, lo paga Gestagua. Vale. O sea que al final, de alguna manera, lo que Gestagua debería intentar también es mejorar sus propios suministros y demás para estas fugas que al final le redundan en ellos. Hombre, yo no le veo ningún inconveniente a esta tasa de suministro, a esta tasa de fuga de agua. Me resulta curioso que sea una implementación de algo que viene en el Boletín Oficial de la Provincia del año 2021 de una ordenanza, ¿no? Y que todavía no lo hubiéramos incluido. Pero bueno, si no nos ha redundado económicamente, pues nunca es tarde para poner orden. En este sentido ya tuve la ocasión de felicitar a nuestra nueva interventora por su trabajo a la hora de poner orden en todo este tipo de cosas, y pues se lo reitero públicamente aquí. Nada más. De acuerdo. Miguel Ángel. En este punto no tenemos nada que aportar nuevo. Gracias. Que sobre lo que ha dicho José Luis, que no se ha detectado, porque como no se ha cobrado, pues no los ha detectado que faltaba esto en la ordenanza fiscal. El trabajo, de acuerdo, el trabajo que ha hecho Laura, pues lo ha detectado y se tiene que incluir, pero claro, no te das cuenta porque nunca se ha llegado a este cobro. Si se hubiese sido así, se hubiese detectado inmediatamente. O sea, pero que es incluirlo en la ordenanza fiscal. Vale. Pues sin más pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Nosotros sí, Partido Popular. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3. Pues queda aprobado. Siguiente punto. Aprobación provisional, si procede, de la ordenanza fiscal número 8 reguladora de la tasa de recogida de basura. Expediente 4829/2025. Igualmente, tratado en comisión, dictamen. Vista la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados, Boletín Oficial del Estado 9 de abril de 2022, que impone a las entidades locales el establecimiento de una tasa en relación con el tratamiento de los residuos, señala que las entidades locales establecerán en un plazo máximo de 3 años una tasa o, en su caso, una prestación de carácter público no tributaria específica, diferenciada y no deficitaria que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo e indirecto de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía. Visto el informe de intervención de fecha 15 de septiembre de 2025, el estudio económico, así como la providencia de Alcaldía, esta Comisión Informativa de Hacienda acuerda informar favorablemente el expediente y propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de la tasa de basura 2025 de acuerdo al siguiente detalle. 1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad de local que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles. 2. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa. Viviendas. Por cada vivienda, 75,08 euros año. Hoteles, pensiones, casas de huéspedes, centros hospitalarios, colegios y demás centros de naturaleza análoga, 219,56 euros año.
C. Mercados, supermercados, economatos, cooperativas, almacenes al por mayor de frutas, verduras u hortalizas, 219,56 euros año. D. Pescaderías, carnicerías y similares, 156,67 euros año. E. Restaurantes, cafeterías, pubs, bares, tabernas y similares, 156,67 euros año. F5, cines, teatros, salas de fiesta, discotecas, etcétera, 156,67 euros año. G, centros oficiales, oficinas bancarias y demás locales no expresados, 156,67 euros año. H, grandes almacenes, 219,56 euros al año. I, locales industriales de extrarradio, máximo 2 kilómetros, incluye recogida 2 días en semana, 376,23 euros año, lo que haría un padrón de 719.518,28 euros, lo que supondría una subida media del 10,327%. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la provincia y en un periódico de los de mayor difusión en la provincia, por plazo de 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Cuarto, facultar al señor alcalde para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Muy bien, gracias. Gracias. Pues como la Ley 7/2022 nos obliga a que el servicio de recogida y tratamiento de residuos no sea un servicio deficitario y hay que costearlo según una tasa, pues todos los años, en función del informe de intervención, donde recoge todos los gastos de un año de la recogida y el tratamiento, en el que sale un coste que hemos tenido de 719.585 euros, y el padrón que tenemos del año 2024 son 610.341,83. Por lo tanto, hay una diferencia de 109.159,02 euros que hay que aumentar según las tasas. Se aumenta de una forma lineal porque tampoco nos permite la ley que se tenga un beneficio de esa subida, y se hace una subida media del 10,32%, que son las cuotas que ha leído el señor secretario en el dictamen. Por lo tanto, nos obliga la ley a hacerlo así, revisarlo cada año, y lo tenemos que aprobar en el Pleno. Muy bien. Samuel. Aquí, por nuestra parte, queremos tratar varios puntos. En primer lugar, que ya se trató el año pasado, los baremos de medición de la tasa de basura lo consideramos totalmente incoherente, que nos volvemos a reiterar en lo que dijimos el año pasado, que una vivienda de 30 metros pague lo mismo de tasa de basura que una casa o chalet con 500 metros cuadrados, o que un bar pague lo mismo que una agencia de viajes o una tienda de ropa. No generan ni muchísimo menos la misma basura, y no nos parece, en primer lugar, nada justo en ese aspecto. Y luego, con respecto a la subida al tema legal, por así decirlo, de la subida de la tasa debido al déficit que ha habido en el año pasado, ahí queremos hacer mención también a las previsiones que se han hecho con respecto a lo que se ha consumido en el 24 y 25. Veo que sin tener en cuenta, o creo que sin tener en cuenta, que desde el 15 de agosto el servicio de basura se ha ampliado. Entonces entiendo que el coste habrá subido. Si ha subido ese coste, vamos a estar todos los años en déficit. Entonces creo que, bueno, en el artículo, en el propio informe de intervención pone el artículo 24.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que
que la realización de una actividad no podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio. Entonces, en esa previsión creo que tendríais que tener previsto esa subida, que entiendo que subirán si se ha subido el número de días que se va a haber recogida de basuras, que el coste subirá y que la tasa, por mucho que nos duela, si la ley lo establece así, habría que subirla algo más. Simplemente eso. Miguel Ángel. A ver, en este punto, vamos a ver, lo de subir tasas es horrible, ya lo sabemos todos. Vale, estamos de acuerdo en que hay un desfase de 109.000 y pico euros este año y hay que cubrirlo. Vale. Pero la pregunta, vamos a ver, luego vamos a hablar del IBI. Si al ciudadano se le pide 109.000 y pico euros para cubrir un desfase de un servicio que, por otro lado, todos los años hay desfases, eso habría que arreglarlo de alguna manera. Entonces, yo creo que la Junta de Gobierno debería coger a los técnicos y decir, bueno, ¿cuánto sube cada año el servicio de basuras? ¿El IPC solo? Porque si fuera así, la tasa tendría que subir solo el IPC y no sube el IPC, sube más. Pero bien, si esos 109.000 euros hay que pedírselos al ciudadano para que el servicio no sea deficitario, pues hombre, pues que el Gobierno de este ayuntamiento busque la forma de devolvérselo de otra manera, como por ejemplo hacer todo posible en bajar el IBI, por ejemplo, no 2 centésimas, sino 4 o 6, buscando el mínimo. Todavía estamos lejos del mínimo, luego hablaremos del IBI. No sé, hay que estrujarse la cabeza para que el ciudadano no pague cada año un 10% más de una tasa, por ejemplo, que es una barbaridad, o un 15%, cuando los IPCs están entre el 4 y el 6 o el 5, que ya está bastante alto. Entonces, por favor, hay que estudiar más, y buscar las soluciones. Si la solución no es solo, bueno, como hay déficit, pues se lo pedimos al ciudadano. Es que eso, así es, gobernar así es muy fácil. Repito, hay que hacerlo, bueno, pero hay que estudiar más. No sé si algún compañero quiere decir algo más. Bueno, gracias. Sí, gracias. A ver, el espíritu de esta ley es que quien genere más basura, digamos, que pague más, ¿no? No estamos de acuerdo de poner la tasa según los metros cuadrados de una vivienda, porque en una vivienda de 500 metros cuadrados que solo vive una persona, ¿por qué va a tener que pagar más si genera menos que a lo mejor en una casa de 100 metros donde vivan 5, ¿no? Pues el espíritu de la ley es así, pero es muy difícil de calcular porque habría que pesar los kilos que cada ciudadano deposita en los contenedores. Una solución que dieron en el consorcio, en el pleno del consorcio de Medio Ambiente Diputaciones, instalar los contenedores inteligentes. Claro, todos los pueblos que estábamos allí presentes, pues lo vimos muy complicado. ¿Por qué? Los contenedores inteligentes, el ciudadano va con una clave, no sé si vio código QR o lo que sea, echa la bolsa, te pesa el contenedor lo que echas y luego te lo cobran. ¿Qué dijimos todos los pueblos? Porque van a coger la gente, lo va a dejar fuera y no lo va a depositar dentro. Entonces eso, pues dijimos a la gerencia del consorcio porque no lo veamos viable, además del gasto de esos contenedores, porque son... Y lo que nos cobra el consorcio es por la recogida de toneladas de restos orgánicos, de residuos sólidos urbanos, no va en función de otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos prever? Pues presupuestariamente no lo sabemos porque va en función de la recogida. Cuanto más el informe de intervención, ese cuadro, pues va en función de la recogida. Si un mes recogen X toneladas, pues nos van a cobrar una tarifa es una cuota sobre toneladas recogidas. A lo mejor otro mes se ha recogido menos, pues nos cobra en función de esa recogida y luego hacer ese tratamiento. Por lo tanto, además, Diputación
nos subvenciona parte mediante un plan provincial sobre estos excesos. Por eso tampoco no es una subida tan grande que hacemos en Ocaña en comparación con otros pueblos. No sé si lo habéis visto en medios de comunicación, pues que tenían una tasa muy baja que no cubrían nada del servicio y ahora pues ha subido un 200, un 300%. El tema de recoger, el gasto de recoger los domingos, como se recoge en función de las toneladas y nos cobran según de las toneladas, pues lo que antes las toneladas que no se recogía el domingo, pues el lunes tenían que hacer 2 viajes. O sea, las toneladas eran la misma. Lo que pasa que gracias a esta subvención de Diputación, un coste adicional que es fijo por recoger en un festivo, que creo recordar que son 900 euros por el día festivo que se recoge, pues gracias a esta ayuda de Diputación pues lo podemos solventar sin tenerlo que repercutir en la tasa de basura. Por lo tanto, esto va en función de la recogida de toneladas, así lo hace el consorcio, que a primeros de año, en el último pleno de diciembre, pues el pleno del consorcio aprueba establecer, pues subir las cuotas o las tasas de recogida según el IPC o no, pero claro, entra en vigor en el mes de marzo. Si queremos hacer los presupuestos y tenerlos el 1 de enero, pues no sabemos la cuantía. ¿Cómo se presupuesta? Pues según lo recogido pues en el ejercicio anterior, subiendo un porcentaje que no sabemos cómo va a acabar el IPC ni lo que va a subir el consorcio, porque hay veces que sube por encima del IPC, según también los gastos de personal, y lo tenemos que hacer así. Pero repito que el consorcio nos cobra según la recogida de las toneladas de basura. Que lo que se sube este año y se va a cuadrar, al año que viene tendremos desfase otra vez. Pues el año que viene, por estas fechas, pues tendremos que ver cómo ha ido la evolución del último año y ver si llegamos a cubrir el servicio, y si, por ejemplo, está por debajo, pues a lo mejor tenemos que bajar esa tasa. Va en función de las toneladas que se recojan. No creemos que se vaya a bajar, porque si cada vez aumentamos más de población, pues se generan más fácil es que esté por arriba. Más residuos. Me gustaría contestar a lo que ha dicho Juanjo. En primer lugar, con respecto a los baremos de medición, que estabas diciendo la posibilidad de que vivan más personas en una casa más pequeña, por supuesto, pero la probabilidad es la contraria. Partiendo de eso, vosotros en el padrón sabéis el número de... Bueno, vosotros en el padrón sabéis el número de personas que viven en cada casa, o sea que se podría hacer de esa manera. Ya no solo estamos hablando del número de viviendas... Muy difícil. Ya no solo estamos hablando del número de viviendas, sino principalmente de los comercios, que es quien probablemente más basura pueda generar. Y luego, aparte de esta medición que utilizáis, que me parece la más injusta de todas, a través del consumo energético, del consumo de agua, se podría equiparar con esta tasa para hacer el pago. ¿Que hay que trabajar? Sí, pero estamos para eso. Entonces, para eso estamos. Y luego, pues un apunte más. Has dicho que el tema de los festivos está subvencionado por la Diputación. ¿Hay algo de...? No, he dicho que los festivos esté subvencionado, que la Diputación nos subvenciona y con eso podemos pagar el exceso de los domingos. Vale. O sea, los 719.000 euros es íntegro dinero proveniente del contribuyente. Sí. Vale. Es el padrón fiscal que hay. ¿Algo más? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 4. ¿Abstenciones? 3. Pues queda aprobado. Siguiente punto. Aprobación provisional, si procede, de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas. Expediente 4849/2025. Igualmente fue tratado en comisión. Señor secretario.
Gracias. El dictamen es el siguiente. Considerando que mediante providencia de 15 de septiembre de 2025 esta alcaldía dispuso el inicio de expediente para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas, visto que con fecha 15 de septiembre de 2025 se ha emitido por intervención informe en el que se evaluó el impacto económico financiero de la modificación, así como el cumplimiento de la normativa aplicable. Atendido que con fecha 15 de septiembre de 2025 se ha evacuado informe jurídico en ejercicio de la función de asesoramiento legal preceptivo, comprobándose la viabilidad y legalidad del proyecto propuesto de acuerdo con la normativa que resulta de aplicación, concluyendo que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales, se propone a la Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Contratación, Urbanismo, Obras y Servicios y Comunicación la adopción del siguiente dictamen. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas en los siguientes términos. El artículo 3, que actualmente tiene la siguiente redacción. Artículo 3. En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará lo que establece el Real Decreto Legislativo 2 de 2000 de 5 de marzo y demás preceptos legales que le complementen y desarrollen en esta materia. Este artículo queda redactado en la forma que se indica a continuación. Artículo 3. Coeficiente de situación. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 87.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece la siguiente escala de coeficientes que pondera la situación física del local de ejercicio de actividad de acuerdo con la categoría de calles establecida en la clasificación de las vías públicas a efectos del impuesto sobre actividades económicas que se incorpora como anexo a la Ordenanza Fiscal General. Categoría primera, zona urbana, coeficiente 2. Categoría segunda, zona industrial, coeficiente 1,8. 2. El coeficiente de situación correspondiente se aplicará sobre la cuota mínima municipal modificada por la aplicación del coeficiente de ponderación establecido en el artículo anterior. 3. Cuando alguna vía pública o tramo de vía no aparezca incluido en la clasificación de las vías públicas a efectos del impuesto sobre actividades económicas, será provisionalmente clasificado a efectos de este impuesto de acuerdo con las siguientes reglas. A. Si se trata de una vía pública de nueva apertura, se considerará clasificada provisionalmente con categoría segunda, zona industrial. Esta categoría se mantendrá hasta el siguiente periodo tributario en que deberá incorporarse a la clasificación de las vías públicas a efectos del impuesto sobre actividades económicas con la categoría que le sea asignada. B. Si se trata de un tramo de una vía pública preexistente, será considerado como de la misma categoría que ésta tenga asignada en la clasificación de las vías públicas a efectos del impuesto sobre actividades económicas. 4. Cuando se produzca un cambio de denominación viaria, se aplicará la misma categoría que tenía asignada la anterior denominación en la clasificación de las vías públicas a efectos del impuesto sobre actividades económicas. 5. Cuando se trate de locales que tengan fachada a dos o más vías públicas clasificadas en distintas categorías, se aplicará el coeficiente que corresponda a la vía de categoría superior, siempre que en ésta exista, aun en forma de chaflán, acceso directo al recinto de normal utilización. B. Se añade un nuevo artículo 4 con la siguiente redacción. En todo lo no previsto en la presente ordenanza se estará lo que establece el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y demás preceptos legales que la complementen y desarrollen en esta materia. C. Se incorpora a la ordenanza el siguiente anexo, que es el anexo de las vías según su clasificación, según sus categorías. Sí, gracias. Cuando el alcalde, la señora interventora y yo estuvimos en el Ministerio de Hacienda para la aprobación del Plan de Sostenibilidad Financiera, uno de los requisitos que nos imponían los funcionarios y directores generales allí presentes para la aprobación de financiar la deuda que tenemos,
pues nos lo dijeron muy claro, que era o subir el IBI al doble o subir el coeficiente de situación del impuesto de actividades económicas. Claramente le dijimos que subir el IBI no lo íbamos a hacer al doble, era una línea roja que no íbamos a pasar, y nos dijeron pues que teníamos que subir el coeficiente de situación, uno de los requisitos, y aprobarlo para que podamos financiar esa deuda hasta el año 2050. Vimos que era lo menos gravoso para el ciudadano de Ocaña. Nosotros no era un plato de buen gusto tener que subir el IAE, pero no nos quedaba otra solución por obligaciones del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, para cambiar esta ordenanza fiscal ha hecho un gran trabajo la señora interventora con las calles y las cuotas de situación, que creo que luego al día siguiente os mandó en un correo por la diferencia que iba a ser de recaudación y otras explicaciones de lo que hablamos en la comisión, y como tenemos ese compromiso con el Ministerio de Hacienda y lo tenemos que aprobar en ordenanza y comunicar también al Ministerio, pues lo tenemos que aprobar en pleno, esa subida del coeficiente de situación del impuesto de actividades económicas. A ver, yo no pude asistir a la comisión, no sé si se habló ahí, creo que no, pero nos pasó la señora interventora una subida con respecto al 2025 de casi 110.000 euros. ¿Esa subida se debe a la obligación por parte del Ministerio de Hacienda? Es decir, ¿ha establecido un importe o un porcentaje concreto de subida o qué ha pasado? El máximo es el 3. Cuando dijimos de subir, creo que es al 2, pues lo vieron aceptable. No, sí, pero sí, el máximo que te impone es el 3. Sí, no, pero me refiero el importe. O sea, al final vais a incrementar los ingresos en 110.000 euros. Sí. Si os establecían algún límite de subida o qué era lo que establecía el Ministerio de Hacienda. Lo que nos dijeron era o subir el IBI al doble o subir el coeficiente de situación, que la ley te marca un máximo de 3. Como días posteriores le tuvimos que mandar un borrador de esas medidas, pues pusimos de subir el coeficiente de situación al 2, que iba a generar estos ingresos de más con respecto al padrón del IAE, y lo aceptaron, y el secretario de Estado de Hacienda lo aprobó en el Boletín Oficial del Estado. Pero una pregunta ya, la última. ¿Cuántas, porque esto al final va referido a las empresas, cuántas empresas hay en Ocaña que paguen el IAE? Porque al final, si la subida es de... Que pasen del 1.000.000 de euros. Por eso, o sea, sí, ya, pero ahí es a lo que voy. O sea, si pagan 233.000 euros, vamos, no sé las que habrá, no lo sé, pero al final lo que pagan de IAE al cabo del año es importante. Que te lo pase en un correo en estos días, a ver cuántas son, porque yo de cabeza no lo sé. Son pocas. Que pasen del 1.000.000 de euros de estos son muy poquitas. ¿Quieres saber las empresas que...? Quiero saber el número de sujetos pasivos que pagan el IAE, de empresas que hay. Pues te lo mandé... Se puede hacer. No, a ver, o sea, si es simplemente curiosidad, porque al final para ellos sí que, vamos, generan 1.000.000 de euros, pero bueno, luego tendrán sus gastos. Las grandes empresas son los que van a pagar. Pero es un importe elevado para las empresas, entiendo. Te lo mandé por correo electrónico los datos. Miguel Ángel. Un último apunte. ¿Este incremento o esta recaudación que se va a hacer va a ir destinado a amortizar deuda o tiene algún destino previsto establecido por el Ministerio de Hacienda? Incrementar ingresos y ya está. Lo único que nos obliga el Ministerio con la de amortización de deuda es que si tenemos superávit presupuestario, creo, y remanente de tesorería, nos obliga por ley que parte de ese remanente o parte de ese superávit lo tengamos que amortizar a deuda.
En el último año tenemos superávit presupuestario porque hemos hecho bien los deberes y vamos a pagar, aparte de lo que viene el presupuesto de deuda, vamos a pagar un poco más, otra cantidad más, porque nos obliga la ley por ese superávit a amortizar deuda. Por lo tanto, este año vamos a amortizar más deuda de la que teníamos en el presupuesto. Por ese superávit, porque nos obliga la ley de estabilidad presupuestaria. Además, si tenemos suplementos que nos vengan ingresos que no estaban presupuestados, pues lo tenemos que utilizar para amortizar también deuda. Con la entrada de las reglas fiscales este año, pues nos obligan a hacerlo. Miguel Ángel. Bueno, nosotros nos oponemos frontalmente a la subida de impuestos, el que sea. Es que nos obliga el Gobierno, es que nos obliga Hacienda. Los españoles sabemos que a Hacienda les encanta subir impuestos. ¿O no? Este Gobierno horrible que nos gobierna España les encanta subir impuestos. Por tanto, en contra. Ya está. Y no hay nada más que decir. Es que nos obliga Hacienda. Bueno, que ya sabemos en manos de quién está Hacienda. Y no digo más. Mira, Miguel Ángel, si no tuviésemos esa deuda, no teníamos que hacer eso ni nos obligaría a subirlo. Pues ya, no, es que hay otra solución, Miguel Ángel. No hay otra solución. Tenemos esa deuda de 20 y tantos millones, ¿cómo la afrontamos? Si la tenemos que financiar, ir financiando. ¿Nos vamos a ir a un banco a pedir un crédito que no nos lo van a dar? ¿O con unos intereses altos? Pues si el Gobierno te pone esa ayuda, porque es una ayuda que hace a los municipios que están en riesgo financiero, es una ayuda. Si no lo hace el Gobierno, ¿cómo lo hubiésemos solucionado? Vamos a ver, si es lo de siempre. Los impuestos es lo de siempre. Es lo de siempre. Gobernar subiendo impuestos está tirado, lo hace cualquiera. No. Hay que estudiar más, Es tomar decisiones de una situación muy complicada. Y no podíamos hacer otra cosa. Si no tuviéramos esa deuda, no nos obligaba. Si no, tenemos que cumplir siempre los requisitos. Pues tenemos que buscar una solución. A ver, si no, nosotros no echamos la culpa solo a este ayuntamiento. Echamos la culpa a Hacienda, por supuesto. Pues Hacienda, gracias a Hacienda que hace esta ayuda a los ayuntamientos, porque si no... No, si encima, mamá Hacienda, encima. Hombre, claro, porque si no aprueban en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos... Somos el país, Juanjo, con la presión fiscal más alta de Europa. Bueno, pues eso lo dirás tú, no lo dicen los datos económicos. Lo digo yo no. Lo dicen todos los españoles y todas las estadísticas. Pues yo creo que la economía que más avanza de la Unión Europea es la española. No. Es muy fácil hablar sin gobernar. No entremos en temas ya nacionales, que no vamos a llegar a ningún y la demagogia punto, vende muy bien. No vamos a llegar a ningún punto de acuerdo. Así que, sin más, pasamos a las votaciones. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado. Siguiente punto. Aprobación provisional, si procede, de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Expediente 4560/2025. Igualmente fue tratado en comisión. Dictamen. Considerando que mediante providencia de 25 de agosto de 2025 esta alcaldía dispuso el inicio de expediente para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, visto que con fecha 25 de agosto de 2025 se emitió por la intervención informe en el que se evaluó el impacto económico-financiero de la modificación, así como el cumplimiento de la normativa aplicable, atendido que con fecha 27 de agosto de 2025 se emitió informe jurídico en ejercicio de la función de asesoramiento legal preceptivo, comprobándose la viabilidad y legalidad del proyecto propuesto de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación, concluyendo que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales. La Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Contratación, Urbanismo, Obras y Servicios y Comunicación aprueba el siguiente dictamen. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles en los siguientes términos. El artículo 2.1, que actualmente tiene la siguiente redacción. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,52%.
Este artículo quedará redactado en la forma que se indica a continuación. El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,50%. Segundo, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente al de la última publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el periódico La Tribuna de Toledo, dentro del cual las personas interesadas podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas en su caso. Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de este ayuntamiento. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo quedará elevado a definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Cuarto, facultar al señor alcalde para suscribir los documentos que sean necesarios en relación con este asunto. De acuerdo. Bueno, esto es, como ya sabéis, según la revisión catastral que se hizo en el año ejercicio 2016, que empezó a tener efecto en el año 2017, eran 10 años, terminamos este año, el año 2026 en ello, donde entonces el valor catastral tiene que ser igual a la base imponible. Entonces, cada año hemos tenido que ir subiendo, igualando la valoración, digamos, catastral con el coeficiente. Nosotros, en el aras de intentar no subir precisamente al contribuyente, lo que hemos ido haciendo es bajar entonces el tipo impositivo. Entonces, al bajar el tipo impositivo, vamos intentando siempre igualar para que desde el año que nosotros estuvimos, en el año ejercicio 2019, no haya tenido una subida en el IBI. Lo seguimos manteniendo. La prueba la tenéis, que nosotros cuando empezó esta catastral empezó en el año, empezó con el 0,75 y vamos a terminar en el año 2026 con ello en el 0,50. Es decir, que la bajada ha sido, si no hubiera lo que hubiera pasado para el ciudadano, es que ahora mismo estaríamos con un IBI, pero pagando bastante en condiciones. Entonces, para igualar, lo que hemos hecho, por ejemplo, hemos perdido para el año que viene, bajando del 0,52, que era donde lo teníamos, al 0,50, se pierde 9.000 y pico, cerca de 10.000 euros. Que esos tendremos que compensarlo con otros ingresos, porque no se pueden perder, ¿me entendéis? Entonces, es lo que vamos a intentar para aprobar, bajar del 0,52, volver a bajar al 0,50 y así al ciudadano no le cueste nada en el recibo del IBI. Bien, efectivamente, se valora el esfuerzo de no subir el recibo y creo que venimos viéndolo en sucesivos años. La base ya por fin se ha estabilizado, con lo cual a partir de ahora tendremos un horizonte nuevo y evidentemente dejar claro al ciudadano, por un lado, que cuando hablamos de bajar, lo que estamos haciendo es compensar las subidas que hay por otro lado. Pero bien, efectivamente, son 9.000 euros, no es nada desdeñable y bueno, por eso no tenemos ningún problema en votar a favor. Vale. Miguel Ángel. Sí, en la misma línea pues que el Grupo Popular, pues felicitarnos por esta bajada progresiva de los últimos años y pedir a este ayuntamiento que cuando tengáis que sentaros con Catastro en la revisión de las bases imponibles y demás, yo creo que los ayuntamientos tenéis bastante que hacer ante los funcionarios profesionales de Catastro que intentarán subir las bases imponibles, pues que ahí los ayuntamientos luchéis, concretamente este de Ocaña, luchad para que esa subida de bases imponibles pues no sea la mínima posible, a ser posible nada. Pero bien, votaremos a favor de esta medida, obviamente. Perdón, alcalde, ¿qué has dicho al principio que no te he oído? ¿Perdón? ¿Cómo has empezado que no te he oído? Discúlpame. Creo que has dicho... Creo que he empezado que nos felicitamos Vale, de estar no estaba segura. Durante los últimos años bajando el tipo impositivo, ¿no? Sí, gracias. Tipo positivo, vale. Felicidades. ¿Algo sobre ello? ¿Tú, Juan, quieres terminar? Pues nada, no. Pues pasamos
Pasamos sin más a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pues queda aprobado. Pasamos al siguiente punto. Dar cuenta de los decretos de alcaldía 260 al 335/2025. ¿Algo sobre los decretos? Pues quedan aprobados. Sí. Puede usted marcharse. Gracias. Siguiente punto del día, propuestas de urgencia. No hay urgencia. Y siguiente punto, ruegos y preguntas. El Partido Popular ha expresado unas preguntas, cuando quieras. En primer lugar, nos gustaría saber, con relación al programa de las fiestas 2025 y la polémica que se ha generado con su portada y su no originalidad, nos gustaría saber qué decisión se ha tomado con respecto al premio, porque, por ejemplo, en el pregón no se hizo mención ninguna y si esto tiene alguna repercusión con el resto de participantes. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ante esta pregunta, decís polémica. Yo no soy mucho de seguir redes sociales y tampoco participo en los foros, pero realmente donde he visto que se ha creado la polémica ha sido en la página propia del Partido Popular de Ocaña, del Facebook, donde se ha querido, más que nada, yo según lo que me han enseñado las compañeras, habéis querido embarrar y criticar esta gestión respecto al cartel. Pero bien, está en vuestro derecho de hacer esta pregunta a este equipo de gobierno, más que nada aquí a este pleno. Y vamos a abordar este tema de la portada del programa de fiestas, que es una pregunta interesante. Deciros que el 20 de junio se convocó el concurso para la elaboración de la portada del libro de las fiestas 2025. En la base se componían pues, de 7 puntos, más una hoja de descripción, más una declaración responsable. En el punto 2 de esta convocatoria decía que los trabajos serán originales y no podrán haber sido premiados en otro concurso. Una vez concluida la convocatoria, que fue el plazo fue hasta el 18 de julio, se recepcionaron un total de 6 obras. Primero, deciros que la Comisión de Festejos y la Oficina de Turismo nos fiamos de los autores y no comprobamos y no vamos a comprobar en sí las obras si están en Google o si son parecidos o similares a otros trabajos. Lo segundo, la obra ganadora, la obra que ganó, esta se consideró original. Y tercero, esta obra que ha sido premiada, esta obra en sí, que es la que ha ganado, no ha sido premiada en otro concurso. Y cuarto, decir que el jurado que valoró las diferentes obras ha sido totalmente imparcial y autónomo, totalmente independiente de este ayuntamiento, pero supervisado por la Comisión de Festejos y la Oficina de Turismo. ¿Qué decisión se ha tomado con respecto al premio? Pues bien fácil, va a ser entregarse al ganador. La persona que ganó nos llamó por teléfono y el día del pregón, que habitualmente se entrega allí los premios, pues dijo que no podía asistir por motivos personales. Este señor puede venir a retirar el premio cuando quiera aquí a la oficina del ayuntamiento. ¿Cómo afecta esta decisión respecto al resto de los participantes? ¿En qué afecta? Pues en nada. Tal como dijo el señor alcalde el día del pregón, agradecer a cada uno de los participantes su colaboración y su participación y dar la enhorabuena por los trabajos realizados. Eso es lo que te podemos decir. Os podemos decir. El tema de en las bases que tú nombras, efectivamente no ha sido premiado en ningún sitio. Que no ha sido premiado en ningún sitio, pero se habla de originalidad e inédito. El trabajo no tiene nada de original ni inédito. Ya ha sido, de hecho, fue presentado, que eso tenéis vosotros acceso, igual que a nosotros nos lo han facilitado gente, eso tenéis acceso. Fue esa misma portada, cambiando las imágenes representativas de cada sitio, fue presentada en un pueblo cercano, en Santa Cruz de la Zarza, por una persona que no es de aquí, un trabajo que era muy similar a otro que se presentó en ese mismo
concurso en Santa Cruz de la Zarza. Entonces, aquí no estamos culpando ni echando la responsabilidad ni a la Oficina de Turismo ni a la Comisión de Festejos o el jurado que haya organizado. Aquí, al final, el equipo de gobierno o la Concejalía de Festejos es el máximo responsable de toda esta organización y es, al final, quien tiene que tomar las últimas decisiones, teniendo en cuenta toda la información que ha habido y todos los datos sobre esa obra, que ya cada uno puede opinar lo que quiera sobre ella, ahí no entramos. Creo que deja mucho que desear de cara al resto de participantes, que sí que han mostrado su queja sobre esta situación y sobre la comparativa con respecto a sus trabajos de este premio. Entonces, yo lo único que os puedo decir es que lo reflexionéis simplemente por el hecho de que en próximas convocatorias la gente de Ocaña, porque encima no era ni de Ocaña la persona que lo ganó, que la gente de Ocaña tenga el ánimo de participar en los concursos, simplemente. Pero vuelvo a insistir, ahora mismo presentan, es un concurso libre que puede presentar cualquier persona. No tenemos ahora mismo decir que solamente sea nacido en Ocaña o en la calle Meneses, por ejemplo. No, es un concurso abierto para toda España en este sentido. Y luego vuelvo a decir que las obras presentadas no tenemos ahora mismo medios técnicos de decir que está parecida a una u otra. O sea, que realmente esa queja, ¿quién hizo esa queja? ¿Una señorita, una señora, un señor? Pero a posteriori sí, cuando a nosotros nos lo han facilitado y vosotros lo habéis visto igual, que es la misma obra cambiando las imágenes. Bien. Entonces, al final son fechas que establecimos, fechas que estaban establecidas, y entonces el concurso ya terminó el 18 de julio y entonces ya el jurado ya otorgó, y a raíz de eso ha salido toda la polémica esta que estáis comentando. Bien, te voy a decir una cosa más. Una señorita nos escribió un correo electrónico el día 27 del 8 con su queja, formulándose directamente al alcalde y a la concejalía. Era en época ya de prefiestas, hemos dejado pasar las fiestas y directamente nosotros la contestamos a las señoritas, que nosotros estamos dispuestos a hablar con ella directamente, en lugar de dirigirnos por correo electrónico o por WhatsApp, la dijimos que viniese después de las fiestas a hablar con nosotros para tratar este tema y ver su sensibilidad. Estamos ya a fecha 25 de septiembre y aún no tenemos respuesta de ese correo. Que nosotros estamos ahora mismo abiertos a hablar con esa señorita directamente para ver sus quejas. Y entonces, a raíz de eso, podemos pulir las aristas o retomar otras cosas diferentes. Pero esto no quiere decir que se vaya a paralizar en sí el concurso ni en la persona que ha ganado. ¿Perdón? Pero esto es tu opinión. Es tu opinión. Si tú dices que están cambiadas las imágenes, ya no es lo mismo. ¿Algo más? Más preguntas, por favor. Sí, la segunda pregunta me corresponde a mí. Bueno, como bien sabéis, porque ya venimos hablando en sucesivas ocasiones, a raíz de la obra que se va a realizar en la Plaza Mayor y que aprobamos en presupuesto allá por mes de marzo, ¿verdad? Marzo. Pues, como es lógico, como concejales que somos, la gente nos pregunta. José Luis, ¿qué se va a hacer en la plaza? Pues mira, no lo sé. No lo sé porque no tengo el proyecto, pero lo voy a pedir. En esta, pues, pido y solicito en la sede electrónica del Ayuntamiento el proyecto de esta obra el 16 de mayo de 2025. Esta petición, recibida por este ayuntamiento, como me atestigua las palabras del señor teniente alcalde en el pleno de mayo, José Luis, lo estamos preparando, no se me contesta y además, ante la nueva pregunta que realizo en el pleno de 31 de julio al respecto, bueno, pues da la casualidad de que al haberlo presentado con 23 horas de antelación en vez de 24, como marca la ley, pues esta pregunta no se quiere contestar y se aplaza para este pleno. Al volver a reformular esta pregunta y teniendo en cuenta que además ha habido una variación del presupuesto de este proyecto en más de un 30%, y habiéndose licitado públicamente ya hace casi 3 semanas, comienzo de la publicación, solamente al volver a presentar esta pregunta,
ayer se me envía un correo electrónico a las 9 de la noche enviándome el proyecto y cierta documentación. La pregunta lo dice muy claramente, no va al respecto del proyecto. La pregunta dice que ¿por qué no se me ha enviado el proyecto hasta el día de hoy? Y quiero que se me conteste, porque esto es un bloqueo en el acceso de la información de un concejal. Y esto es un delito. Además, no se rían ustedes. Hay registrado, esta tarde se ha registrado en este ayuntamiento una solicitud en ese sentido para que se depuren las responsabilidades. Y espero que me den una buena respuesta al día de hoy para que esto no escale a cotas mayores. Ahí queda. Bueno, es tu opinión y puedes hacer lo que creas conveniente. Vamos a ver. Esas cosas son técnicas y yo no las puedo hacer. Eso tienen que hacerlo las personas cualificadas para ello. ¿Por qué? Porque esto está en proceso, cada vez se está haciendo una cosa y nunca se te ha negado, porque este ayuntamiento no quiere ocultar absolutamente nada. Perdona. Ayer cuando llegó la pregunta, cuando llegó otra vez la pregunta, todavía estábamos trabajando en el ayuntamiento, entre ellos también el señor secretario, y le dije, manda lo que tengas, que no hay ningún problema. ¿Y por qué no se ha hecho eso desde el primer día? Lo que pudo mandarte te lo mandó. ¿Por qué no se ha hecho desde el primer día? El proyecto está hecho desde marzo. Nosotros no tenemos por qué, callas, nosotros no tenemos por qué ocultar nada. Y a la prueba me remito. ¿Por qué? Porque ese expediente no estaba en condiciones de mandar, porque todavía se está haciendo ese expediente. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas que es que yo las quiero. Espérate, primero habrá que pasarlo con donde se tenga que pasar, subir el expediente, hacer como se tienen que hacer las cosas. Y cuando se tengan, se hacen. Ahora mismo todavía estamos en licitación. Es decir, que aquí no se está ocultando nada. Ni tenemos nunca el motivo de ocultaros nada. A la prueba yo me remito. Será vuestra interpretación y lo que tú creas conveniente. Pero eso no es así. Porque nosotros lo que precisamente demostramos es claridad en todas las cosas. Pensáis lo que pensáis. Eduardo, no mandar una documentación, un proyecto, un mísero proyecto en 4 meses y medio. Pero vamos a ver, hay problemas para mandarte ese expediente. Perdona, estoy hablando. Hay problemas para mandar ese expediente de la forma. Es que ese expediente no se puede mandar así porque sí. Hay que verlo. Ya se te dijo también que te podías acercar para verlo. In situ. Es que son proyectos que no se pueden estar mandando así de buena primera a cualquiera. En este caso tú sí tienes derecho como concejal. Tú sí tienes derecho. Pero para ti, y lo que hay que tener mucho cuidado es eso antes de llegar a hacerse y llegarse ni siquiera a aprobar, de que salga por otros sitios. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Yo me debo a la legalidad, al deber de secreto. Nosotros no tenemos pensamiento de ocultar nada. Porque a la prueba, si tú llegas mañana, en cualquier momento, para cualquier expediente, y dices, quiero ver ese expediente, tanto si es de intervención como si es de secretaría, te van a decir, ahí lo tienes. Porque tienen orden esa de que no hay ningún problema de enseñar las cosas. En ningún momento hay aquí, no está la señora interventora, pero sí está el señor secretario. Dicho por esta alcaldía, esto no se hace, o esto no se da, o esto se oculta. Si es así, que lo diga. ¿Me entiendes? Porque eso no lo hemos hecho nosotros en ningún momento. Porque estamos dispuestos a que todo el mundo lo vea y si no hay ningún problema. Lo que pasa es que hay que sacar también unos plazos. Hombre, es que hay cosas que... 4 meses y medio. No, unos plazos para enviar. Pero si todavía, pero si la ley de procedimiento administrativo te obliga a enviar en la primera fase, que estamos en la primera fase, que no todavía no se ha aprobado ni la licitación. Que no se me ha enviado siquiera el proyecto. Hay cosas que están subidas, otras no están subidas, otras están conforme lo lleven los servicios jurídicos. ¿Me entiendes? Pero que no hay ningún impedimento para que ninguno de vosotros pueda ver eso. La prueba la tienes, que visto ya, o que lo volviste a decir, como que esto anoche, no sé a qué hora te lo mandarían, tuvo que ser tarde, porque estábamos aquí liados y dijimos, manda lo que puedan mandar, en las condiciones que estén.
Ya se verá si luego falta este papel, no falta este papel, si hay que subir esto. No sé por qué no lo habéis hecho desde el primer momento. ¿Por qué no lo habéis hecho desde el primer momento? ¿Por qué no lo habéis hecho desde el primer momento? No se puede contestar 4 meses y medio después de que la obra se haya licitado. Eso después de que la olla se habrá licitado. Eso es impedir mi labor de fiscalización. Perdona que estoy hablando. ¿Lo tienes ya? ¿Lo puedes ver tranquilamente todo? ¿Tienes todo? ¿Te falta algo? Me faltan cosas. Me faltan los expedientes relacionados con, lo que te con falte, patrimonio. Si hay algún documento que todavía te falte, que es que no te lo hayan pasado por alguna circunstancia, pues se buscará, se sacará y se te mandará sin ningún problema. Ningún problema. Y que conste que yo valoro muchísimo el trabajo que está haciendo el secretario en este ayuntamiento. Se lo he dicho a él personalmente, lo he dicho y lo reitero en varias ocasiones, y sé que se está esforzando mucho su tesoro. Pues entonces te estás contradiciendo. No me estoy contradiciendo. No me estoy contradiciendo. La ley de procedimiento administrativo marca 1 mes para contestar a los escritos. Han pasado 4 meses y medio. Yo soy concejal. Vale. No contestar eso. Vale, ha pasado este tiempo. ¿Lo tienes? Ya, claro. Pues ya está. Entonces hemos terminado. Qué bien. Si te falta algún otro documento, lo pides sin ningún problema, que se te va a dar como siempre. Y tendrán que atender la solicitud que se ha enviado. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Qué pasa? Venga, no sé lo que me dices. No, el público, por favor, callado, no me da cuenta. Miguel Ángel no ha presentado preguntas, pues entonces simplemente lo que sí quisiera yo ahora es agradecer a una persona que se ha jubilado recientemente, María Isabel, de los Servicios Sociales, por todos los años prestados en esta administración. Siento porque se va una gran trabajadora, pero claro, hace muy bien. Le ha llegado su... Siento la mujer, no Servicios Sociales, perdón. Le ha llegado su momento de jubilación y tiene derecho como antes hemos tenido otros. De Isabel. Entonces, felicidades a ella y que pase en la nueva vida, que lo tenga bien productivo. Vamos a ver. Se termina la sesión. ¿Alguien del público? Pues damos por finalizada.